del 1 al 5. Está muy bonito, interesante. De hecho, dicen que de todos los libros, o sea, de todos los libros de la Biblia, ese capítulo en particular debería ser un capítulo que nos sumerjamos y que lo entendamos, lo saboreemos, lo disfrutemos, porque esto es para todos nosotros. O sea, en realidad este capítulo tiene cosas muy interesantes, porque está hablando del sacrificio de Abraham con Isaac, y también acordándonos de que en el mismo monte, ahí en Moriah, también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. O sea, él sí fue, ¿cómo se dice? Iba Abraham, él sí fue sacrificado. Isaac no lo fue, ¿verdad? Entonces, hay mucha similitud entre los dos. De hecho, es algo que si lo analizamos bien y lo absorbemos bien, o sea, nos vamos a dar cuenta de lo hermoso. Dale, mijo. De Génesis 22, del 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Amén. Qué difícil, o sea, realmente tan difícil para Abraham. Primero, porque la misma Sara, que fue en el capítulo anterior que dieron y escucharon la clase, en el 21, cuando Sara, no por celos, sino por ver que su hijo, el hijo de Agar, maltrataba a Isaac, pues le dice a Abraham: despídela, que se vaya. Y Abraham estaba encariñado con Ismael. Ese era su hijo, su primer hijo, su único hijo realmente en ese entonces. Pero lo bueno de todo esto es que Dios ya le había hablado a Abraham. O sea, se le presenta y le habla en sueños, en la visión, y le dice que pues, va a tener descendencia. Pero le duele, por ejemplo, la partida de Agar con Ismael. Le duele más Ismael, no le duele tanto a Agar. Pero, y ahora que va y le dice el Señor Jehová: vas y ve con tu hijo y vas a sacrificar a tu hijo, es bien doloroso. Pero no era tan difícil, por ejemplo, para estas personas hacer un sacrificio en ese entonces de sacrificar a un primogénito, porque era normal, era muy común por las otras naciones o tribus o lo que estaba en ese entonces. No que Abraham tenía el deseo de hacerlo, a él le dolía a su hijo, pero era muy común por las otras naciones paganas que hacían ese tipo de sacrificios, ¿no? Y degollaban a sus hijos, y habla de muchas cosas más también muy feas. Pero y empieza la odisea del Calvario prácticamente de Abraham, y quizás muchos nos preguntáramos: ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre? ¿Qué habrá pasado por la mente de Abraham? ¿Qué iba pensando? Y acordémonos que Isaac tampoco era un niño. Por ejemplo, Junior es un niño, bueno, un jovencito. Sí, porque ya no quieren que se llamen niños a los niños en este día, jóvenes. Pero Isaac ya estaba treintón. Sí, porque Sara... ¿Treintón o veintintón? Pues porque Sara murió a los 127 años y tuvo a Isaac
cuando tenía 90 años. Pero supongamos que tuvo 30 y tantos años. O sea, no era un niño. Mire, Pero- ay, disculpe, hermano, Sí. esa pregunta siempre me hacía yo, o sea, Isaac era un niño, No, pero ya ve que ahora fue. no era un niño, ya él era un adulto. Ya era un adulto. Y ya era una persona, pero fíjese bien lo que dice la palabra. O sea, Isaac, él caminó con su padre. Él sabía, creo que intuía en cierta manera lo que iba a pasar. O sea, todo lo que está hablando en la escritura, por ejemplo, de que está encaminando a Isaac y que él va a hacer el sacrificio, pero Abraham le dice con una seguridad, Dios proveerá. O sea, Dios proveerá el cordero. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Él proveerá el cordero que va a ser sacrificado. O sea, no le está diciendo tú, hijo, tú vas a hacer el sacrificio. Abraham va a cumplir nada más con lo que Dios le está ordenando, porque Dios le está diciendo, ve y haz lo que te estoy diciendo. Hazlo. A ver qué tanta es su obediencia. Es como si nos dijera a nosotros, Carlos, ve y haz esto y lo otro. Y yo, no. Recuerdo el testimonio que dio el pastor, que dice que estando en la iglesia, el Señor le habla, el Espíritu del Señor le habla y le dice, recibe a esa persona que viene, dale un abrazo. Y él dijo, no lo voy a hacer. Pero el Señor está diciendo, pero alguien más lo hizo por él. O sea que no se perdió realmente ese abrazo, no se perdió realmente este recibimiento. Se dio. Entonces Dios de una u otra manera, él como quiera prepara todas las cosas. Pero en lo que va Abraham a sacrificar a este muchacho, porque es lo que le dice el Señor al muchacho, porque era un muchacho, ¿cómo es que también la paciencia de Isaac en caminar al lado de su padre, intuir quizá de que iba a ser sacrificado, porque si no hay un animal para ser sacrificado y luego el papá lo está cargando de madera, de leña, y muchos dicen de dónde llegó el carbón o todo eso para hacer el fuego. Bueno, pues igual eso se lleva. Hay carbones que duran bastante y se van bien guardaditos y llegan a cierta parte y ya se hace una fogata. Pero en lo que estaba observando, que cuando Abraham va a hacer el sacrificio con su hijo, cuando levanta realmente el cuchillo para hacerlo, y el Señor le habla, el ángel del Señor le habla y le dice, no, detente, no lo hagas. Pero entonces, lo bonito de esto, que luego quizás les voy a leer un poquito más de esto, pero lo interesante de esto es que dice, no fue Isaac el sacrificado porque había un animal que fue el que sacrificaron, pero era un carnero, no era un cordero. O sea, ¿qué nos da a entender realmente todo esto? O sea, ¿sí me entienden? No era un cordero, era un carnero que estaba con sus cuernos enredados en la maleza y todo eso. Entonces, era para que nada de esto, o sea, Dios no iba a permitir esto porque él ya sabía lo que iba a suceder. Él sabía que el cordero inmolado es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ni tampoco Isaac iba a morir de la manera como un sacrificio en el monte donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dio vida a nosotros. Entonces, de ninguna manera Isaac iba a ser, pero no es que Isaac iba a ser sacrificado y Dios lo sabía perfectamente. Abraham no lo sabía. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham es la obediencia, es probarle su fe. ¿Qué tanta fe pueda tener él? Y él sale convencido de que él tiene que obedecer la voz del Señor. Anteriormente no lo hizo, muchas veces él no escuchó, muchas veces él, pero esta vez él fue puntual y dijo, sí Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, dice en el
del versículo 3 y el 5, dice que debió ser una escena impresionante ver a Abraham acompañando a su hijo, llevando la leña para el holocausto. Tardaron 3 días en llegar. Eso me impactó, me interesó mucho. Tardaron 3 días en llegar. El pastor hace mención de que siempre en la Biblia se habla de números y se habla de algo perfecto del Señor, o sea, y marca los números, quizá aparece el número 3, aparece el número 7, muy seguido en las escrituras. Y luego dice, por ejemplo, entonces dice que eran 3 días en llegar ahí. Pero recordemos que fue en el tercer día que Abraham recibiría, dice, ¿cómo dice? A ver. Dice, pero recordemos que fue en el tercer día que Abraham recibiría a su hijo con vida, como si fuera, como si fuese de entre los muertos. Viéndole levantarse, o sea, me refiero que iba a ser el sacrificio, caminaron por 3 días, al tercer día lo tiene ahí prácticamente para hacer el holocausto, pero la felicidad de Abraham es cuando el muchacho se levanta, o sea, como quien dice, casi verlo resucitado, no es que lo mató, ni tampoco resucitó, pero, o sea, si hacemos una comparación, ese análisis, al tercer día se levantó el Señor, nuestro Señor Jesucristo. De la leña, ahorita lo hablamos en un ratito también, porque es bien interesante. La verdad que me gustó muchísimo eso. Dice que aquí tenemos una elocuente imagen de la cruz y la resurrección de Cristo. También vemos que la acción iba a ser desempeñada solo por el Padre y el Hijo, por Abraham e Isaac. Los otros miembros del grupo quedaron atrás, o sea, los mozos, esos no estuvieron presentes, no fueron testigos, nada más eran padre e hijo. Interesante, ¿no? Entonces, y luego dice, los miembros del grupo se quedaron atrás. En realidad, en la cruz, Dios dejó fuera al ser humano. Nadie más estaba en condiciones de intervenir. En aquel momento de oscuridad que tuvo lugar en pleno mediodía, el ser humano fue dejado fuera, sin ninguna posibilidad de intervenir. Y durante aquellas 3 horas, la cruz se convirtió en un altar donde el Cordero de Dios, entre el Padre y el Hijo, el hombre fue excluido, quedando fuera de aquel evento sin participar en lo absoluto. En esta escena del Génesis ocurrió lo mismo y quedaron solos Abraham e Isaac. Entonces dice que con respecto a la identificación de esta parte concreta de la tierra de Moriah, bueno, ya estamos hablando que Moriah, el monte Moriah, que fue el Gólgota, habla del Gólgota y todo eso, o sea, es la misma, está en Jerusalén. Por eso, como cuando decía el pastor que él quisiera tener algo para proyectar lo que es Israel, lo que es Jerusalén, lo que es esos lugares donde anduvo caminando nuestro Señor Jesucristo. O sea, que sería emocionante, incluyendo si nosotros dijéramos un día, hey, vamos y miremos. Sería nuestro hermano Roberto pues, anduvo por ahí visitando esos lugares, pero no porque esté el Señor ahí, sino para decir, aquí estuvo el Señor. O sea, y sentirnos nosotros con ese gozo. Pero bueno, algún día el Señor proveerá, y el Señor proveerá, porque así como proveyó para Abraham. Un día, amén, así es. Dice justamente fuera de las, estamos hablando de Moriah, eso ya no, lo quitamos a un lado. Dice, con los años había aprendido lecciones muy duras estamos hablando ya de Abraham,
que con los años había aprendido lecciones muy duras acerca de la importancia de obedecer a Dios. Esta vez obedeció en forma rápida y total. Y si nos damos cuenta y si nosotros lo tomamos para nosotros mismos, se nos dificulta muchas veces obedecerle al Señor. La verdad que se nos dificulta tanto muchas veces cuando nos dice, no lo hagas, o haz esto, pero le damos largas. Ahorita no. Como mucha gente dice, Carlos, ¿tú te paras en la mañana? No, no me paro en la mañana, pero muchas veces el Espíritu Santo nos redargúa y nos dice, hey, párate. Y nos da, y eso se lo comenté a mi esposa una vez, que es como a Samuel, que el Señor le hablaba en sueños y Samuel no entendía hasta que el sacerdote Elí ya le dijo, es el Señor que te está hablando. Pues un buen día siento que me tengo que levantar, ni siquiera para ir al baño ni nada. No, me tengo que levantar porque me tengo que orar. Pero yo decía, tengo mucho sueño. Pero de repente se me quitó el sueño. Y me entraron unos deseos tremendos de orar. Y me postré y me puse a orar. ¿Cuánto tiempo estuve? No lo sé. Pero lo único que sí sé que cuando me acosté, me quedé bien dormido otra vez. Pero no tenía sueño. Y muchas veces el Señor nos dice, ve y habla con fulano, habla con mengano, lleva mi palabra, hazles esto. O sea, pero hacemos caso omiso de las palabras que Dios nos da. O sea, no queremos hacer caso cuando Él nos habla. Queremos muchas veces hacer siempre nuestra voluntad. Entendemos, por ejemplo, cómo el Señor fue con Abraham, cómo probó su fe. ¿Y qué pasaría? El Señor no lo va a hacer eso con nosotros, pero ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en una situación similar? ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos el valor realmente de hacer ese sacrificio? No va a pasar. En ningún momento va a pasar porque Dios no lo va a permitir. Ya hubo un sacrificio que fue el Cordero inmolado, ya fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy día la predicación de la semana pasada fue precisamente de eso, de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que entramos no a discusión, pero a tratar de aclarar un pequeño tema el día de hoy. No es que existan o no existan, sino que nosotros nos basamos hoy día a la palabra profética, a la palabra del Señor a través de sus siervos. Y que si hay un profeta, bueno, pues hay un profeta y ese profeta va a profetizar el día de mañana que el Señor le dé el momento de profetizar. Y el apóstol va a tener su misión, su trabajo de hacer su apostolado cuando el Señor se lo pida, cuando el Señor lo tenga ya preparado para hacerlo. Pero no es que yo me voy a autonombrar apóstol, no es que yo voy a decirle a toda la congregación y a los otros lugares donde yo esté, yo soy el apóstol Carlos. No. ¿Quién me va a nombrar? ¿Quién me va a decir que yo soy el profeta? Más que Jehová es el único que me puede decir, tú eres, porque Él fue quien puso profetas. Él los puso, Él los quitó. Y habían profetas buenos y habían profetas malos. O sea, ¿de cuáles profetas van a ser los que están hoy día? ¿De qué condición? ¿De qué color? ¿Van a ser buenos? ¿Van a ser malos? Entonces, no podemos autonombrarnos profetas, pero yo sí prefiero realmente sumergirme en las Escrituras y tener esa fe que tuvo Abraham cuando el Señor le habla por su palabra y le dice, ve y te ordeno, no le dices, te ordeno que vayas con tu hijo a hacer lo que vas a hacer. Entonces, es un aprendizaje diario que nosotros vamos teniendo. Mi esposa hasta el día de hoy se ha quedado con estas enseñanzas que se comenzó con Génesis y sigue diciéndose el día de hoy. Habían cosas que no entendíamos. Como dijo la hermana Pati ahorita, pensé que Isaac era un niño, era un muchachito de 9. Mucha gente pensaba que era un niño. Pero si nos preguntamos ahorita, ¿por qué Isaac no se le opuso al papá rotundamente? O sea, haber peleado con él y haberle dicho al papá, no, yo no voy. Estás loco si crees de que yo me... Y luego el papá lo está amarrando, lo está atando, y el muchacho muy dejado.
¿Pero por qué? Porque también cuenta mucho la educación que uno le imparte a sus hijos. Como Isaac miraba, por ejemplo, lo que su papá hacía, cómo adoraba. Ya sabía Isaac, por ejemplo, del sacrificio del cordero, porque sabía que el cordero iba a ser sacrificado. Él sabía de un sacrificio. Pero también confía en su papá y le dice, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Jehová proveerá. Y realmente nosotros caminamos muchas veces en tinieblas cuando no sabemos que Jehová proveerá todo lo que necesitamos. O sea, es algo que realmente nosotros lo tenemos que tomar siempre en consideración todos los días de nuestra vida. Entonces dice, por ejemplo, que en el versículo 6, dice que la leña, porque así fue en el versículo 6, en el 22:6, que habla de la leña. Si quiere léemelo, hermano Mark, el versículo 6 nada más, 22:6. No, ok, léamelo. 22:6, 22:6 nada más. Amén. Dice, Sí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Pásele, compañerito. Ajá, perdón, hermano. ¿Leo de nuevo? Sí. Dele, sí. ¿Verdad? ¿Qué dice? Vale. Que me lo bendiga, hermano. Seguimos, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea que todavía caminaron. Todavía Abraham le puso la leña al niño o al muchacho y caminó Isaac con esa leña. ¿Sabe que si va al Museo Vaticano, no recuerdo si fue Miguel Ángel o Rafael los que pintaron el sacrificio de Isaac? Y en realidad ellos también cometieron no sacaron la cuenta. Allí está Isaac, es un muchacho joven y está en la pintura que tiene más de 500, 600 años. Entonces, bueno, es una parte Génesis 22. de discusión. Pero es cierto, si saca la cuenta por la edad que tenía Sara cuando parió ¿Y cuando murió? y cuando murió, Sí. O sea, parió a los 90 y murió a los 127. O sea, más claro no canta un gallo, como dicen, o sea, está más claro que el agua. Pero bueno, dice que lo de la leña fue colocada sobre Isaac. También cuando Jesús era conducido al lugar designado para su muerte, los hombres colocaron la cruz sobre él y la tuvo que llevar hasta el lugar del sacrificio. El fuego aquí nos habla del juicio y del cuchillo de la ejecución del juicio del sacrificio. Entonces todo concuerda, todo va de la mano. Pero la perfección sabemos que es Cristo. No iba a ser Isaac. En este pasaje Dios está probando la fe de Abraham. Si es que lo hago o no lo hago. Él está probando la fe de esta persona, de este hombre. Y este hombre realmente sí escuchó la voz del Señor e hizo lo que el Señor está diciendo. A la pregunta se detiene muchas veces. ¿Tenemos nosotros esa fe de Abraham? Muchas entran en el libro de Santiago. Santiago, no recuerdo en qué capítulo, pero Santiago habla que dice que Abraham fue justificado por las obras. Pero luego el apóstol Pablo, no es que le esté contradiciendo, sino que está diciendo que sí, que Abraham fue justificado por las obras, pero por la fe, por la obediencia a Jehová, por el sacrificio que iba a hacer, más no porque dice que nadie se salva por obras, ¿verdad? Entonces por eso
no es que le esté aclarando a Santiago, y ahí es donde entramos, hermano Mark, donde muchos ocupan las escrituras para confundir en vez de edificar. Entonces, cuando realmente hay un estudio y pedimos la guianza del Espíritu Santo que nos redarguya, que nos enseñe, que nos abra el entendimiento, que nos dé esa visión que Él quiere darnos siempre. Y mucha gente no lo entiende, no entiende hoy día, por ejemplo, cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En la clase que se dio, por ejemplo, por decir, la predicación, cuando llevamos el libro de Hechos, creo que fue en el capítulo 11, que habla, por ejemplo, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero luego cuando habla del apóstol Pablo y dice que Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo. Mi esposa parece que dar ese ejemplo. Dice, ¿qué es la llenura y qué es estar llenos del Espíritu Santo? Entonces, todos fueron bautizados, fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando son llenos del Espíritu Santo, como dice, es como que estos muchachos, los que fueron dispersados cuando la muerte de Esteban, todos ya llevaban el Espíritu Santo consigo. Y para ellos, una vez hablando con denuedo, ya estaban llenos de la gracia del Señor, hablando con denuedo su palabra, y muchos se convirtieron. De hecho, el apóstol Pablo, por eso es que nosotros usamos esta palabra, apóstol, el apóstol Pedro, Pablo, Juan y todos esos apóstoles que realmente se ganaron ese título, se lo ganaron porque ellos fueron los testigos oculares, los que estuvieron con el Señor. Aún el apóstol Pablo, no es porque él lo diga que él fue como el último, como un abortivo, o sea, como el último de los apóstoles. Pero si nosotros analizamos realmente ese tema, si realmente nos profundizamos y vemos, si usted podrá decir, ¿qué otro apóstol puede haber después de Pablo? Si lo analizamos bien y si lo pensamos. ¿Qué otro apóstol puede haber que sea conocido? ¿El apóstol Mark o el apóstol César? No. Pero sí hay hombres temerosos del Señor, guerreros del Señor, hombres que realmente entregan su vida por el Señor. Llenos del Espíritu. Y obedientes a la palabra. Entonces es a lo que vamos. Por eso es que nos entristece muchas veces a nosotros hoy día escuchar personas, podemos decirle como charlatanes, no me gusta mucho usar esa palabra, pero es que es lo que están haciendo en la actualidad. Y no están haciendo nada más que llevar al caos a una congregación. Entonces, y hay personas que les gusta escuchar, por ejemplo, esas sutilezas, todo ese tipo de cosas. En el versículo 8, léame la hermanita Sandra. ¿El 8? Ajá, 7 y 8. Que yo no veo. ¿No ve? Yo con los lentes no veo. Ahí los tiene arriba. Ah, no ve. No ve con los lentes. Curioso, ¿verdad? Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, heme aquí, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ya dio los dos. Ok. Dice que Abraham dijo que Dios proveería del cordero para el holocausto, pero aquí no hubo cordero, sino un carnero. Esa fue la diferencia. El cordero no sería provisto hasta siglos más tarde, que es lo que estamos hablando del cordero inmolado. Siglos más tarde. Dice que hasta que Juan el Bautista les señalase, Juan el Bautista le señalase identificándolo, diciendo, como vemos en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este pasaje del Génesis
cuando Abraham dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, estaba hablando proféticamente, porque no hubo cordero. Pero sí, se lo digo honestamente, muchos no reparamos La realmente diferencia entre carnero y y cordero. cordero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? El cordero es como el borrego, como la ovejita. Y el carnero es el que sale en las trocas de la ram con los cuernos. Ok. Ese tenía cuernos y estaba enredado en la O sea, nunca. es un adulto. Sí, Es lo mismo. O sea, es la misma línea del animal, o sea. Pero el carnero Es no- pequeño. no. El carnero es totalmente Sí, diferente a una oveja. El carnero son esos que van, pelean y chocan de frente, que tienen una coraza, unos cuernos y los tienen así doblados. ¿Sí? Ese es un carnero. La oveja nace Y la oveja, oveja oveja. es la sencillez. La diferencia entre RAM con M, la camioneta es RAM precisamente por eso, por el carnero. Por el carnero, porque es carnero. Y aparece el carnero. Pero no son parientes. No son parientes, no tienen nada que ver. No tiene nada que Estoy ver. aprendiendo cosas porque No, pero es que es como si usted me dijera, ok, es lo mismo un cordero a una chiva. Tampoco. Son cuadrúpedos, ¿verdad? Pero y de hecho el carnero ese es más ágil todavía que la. Podemos hacer muchas conjeturas y pensar. Es de montaña, Es de montaña. es salvaje. Luego el carnero es salvaje. El carnero ese le encaja los cuernos y se va a defender. La oveja no, el cordero no. El cordero es humilde, es sencillo. Ni siquiera son agresivos. Son animales que realmente son mansos. So, déjame preguntarte esto, si no crees, si como Dios era, como dice en Salmo 22, que Dios, él dijo, pues ¿por qué me has dejado, Dios, verdad? Ujú. Que eso no representa que en ese momento Dios era un cordero, no una oveja, ¿verdad? Ujú. No pueden, se puede decir así, ¿no? Sí, porque él fue el cordero inmolado. O sea, él fue el cordero prácticamente llevado al matadero. Y como dice el profeta Isaías, y ni siquiera habló, ni siquiera dijo nada, o sea, él fue mudo, no dijo absolutamente nada. Entonces, pues Dios dice que proveerá cordero y para el holocausto, y estaba hablando proféticamente, o sea, que era nuestro Señor Jesucristo el cordero. El 22:9, hermanito, el versículo 9. A ver si lo Nada más el 9. alcanzo. Ah, sí, ¿verdad? Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, Ujú. su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Todo este capítulo 10, capítulo 22 de Génesis es como que si visualizáramos realmente a nuestro Señor Jesucristo, como que si estuviéramos viendo exactamente, es como la película antigua, la película nueva, válgame la comparación, pero dice, por ejemplo, Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, no era ya un chico tan joven a quien hubiera podido doblegar fácilmente. O sea, aún así, por ejemplo, usted con Junior, a Junior usted lo puede doblegar, pero si Junior ya tiene 22 años, 28 años, ay, difícilmente le va a decir, es más, ya ni nos hacen caso los hijos de esa edad. Ya ni nos ignoran muchas veces. Dice, pero Isaac estaba actuando con obediencia. Así también el Señor Jesús fue a la cruz diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Era lo que estaba haciendo Isaac. Isaac estaba haciendo la voluntad de su papá.
porque el papá le dijo, lo vas a hacer y vas a estar ahí. O sea, repito, uno de papá, en primer lugar, ni siquiera se nos cruza por la mente decir voy a sacrificar a mi hijo. Jamás. Y luego si el hijo ve que uno ya está con el cuchillo en la mano hacia arriba y no, va a pegar un grito de desesperación tremendo. Entonces en el versículo 10, léanlo pues, hermanito, por ahí. Hermanito Roberto, si lo tiene. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. O sea, eso fue una tremenda crisis, o sea, para Abraham. Pero dice, por ejemplo, que Abraham, Dios le había llevado a través de 4 crisis precisas. Cada una de ellas fue un verdadero momento, un verdadero tormento para su alma y un peso sobre su corazón. La primera, cuando fue llamado a salir y dejar a sus familiares de Ur, de los caldeos, que salió, dijo, salte de tu casa y de tu parentela, y eso, que nos digan, salte y vete, y uno queda, ¿pero por qué? Bueno, se fue. Fue una dura prueba y no la encaró muy bien en un principio, aunque finalmente afrontó la ruptura. La segunda crisis tuvo que ver con un sobrino que fue Lot. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? Que ya se platicó el libro, ¿no? Entonces dice que Abraham le apreciaba mucho, de otra manera no le habría estado llevando a todas partes, pero al final llegó el momento en que tuvieron que separarse y Lot escogió ir a Sodoma. Qué lamentable, ¿no? La tercera crisis llegó con Ismael, que estábamos hablando de eso cuando su separación de Ismael, ¿verdad? Llegó con Ismael, el hijo que tuvo de Agar, la esclava. Un día incluso había clamado a Dios diciendo, ojalá que Ismael viva delante de ti. O sea, él exclamando eso, ojalá que un día Ismael viva delante de ti. O sea, está hablando de ese amor que él sentía por ese hijo, por Ismael. Y más adelante, como amaba a este hijo, sufrió mucho por tener que separarse de él. Entonces, cuando hablamos de lo de Isaac, el desprenderse ahora de otro hijo, o sea, ya estamos hablando que él ya no lo hacía porque los demás vecinos paganos sacrificaban al primogénito. Eso ya no era realmente lo que él estaba, lo que tenía en mente, sino mi hijo. Me voy a desprender de mi hijo, voy a matar a mi propio hijo. O sea, pues no puede ser. Y finalmente, la cuarta crisis fue la prueba suprema, o sea, que es esta, ¿no? Y es la que estamos considerando. Y Abraham no podía entender lo que estaba sucediendo, sencillamente porque Dios le había dicho previamente, hablando del hijo prometido. Por Isaac será llamada tu descendencia, como indica la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 19. Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos y estaba dispuesto a llevar a cabo el sacrificio. Ese era el pensamiento de Abraham, ¿sí? ¿Cierto? O sea, que él pensaba que iba según, de acuerdo a su creencia o de acuerdo a muchas cosas, porque por ejemplo, si se dan cuenta cómo se hacen en la actualidad rituales, cómo hacen en la actualidad, por ejemplo,
hechizos y esto y lo otro, porque tienen una creencia de que esto va a hacer efecto. Como personas que, por ejemplo, dicen, dame la pócima del amor y todo eso, y se la doy a fulano, a mengano, esto. No, no sé si Abraham realmente con tanta gente que platicaba o vecinos que estaban, que pensaban que iba a resucitar. O sea, según Abraham, pensaba que quizá Isaac iba a resucitar. Pero bueno, no fue así. En el versículo 12, por ejemplo, en el 11 y el 12 dice que Dios sabía que Abraham era sincero y quería obedecerle. Podía tener su corazón y ya tenía desde antes constancia de su fe, que ahora era evidente en sus acciones, en sus obras. Dios también puede ver tu corazón. Él sabe si uno es o no sincero, porque Él conoce cada corazón. Pero los demás que nos rodean no lo pueden saber a no ser de que vean y conozcan nuestras obras. Es por eso que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es estéril, está muerta. ¿Tenemos tiempo? Sí. No sé, porque como no queremos después, pero la hermana tiene que trabajar mañana. ¿Le seguimos? ¿Le paramos? Vamos a hacer nada más a medio dar Una breve conclusión. conclusión. Ya O sea, le faltan como 7 versículos nada más. Sí, o sea, pero es que lo que pasa que sí es bastantito. Por ejemplo, si le entramos al 13 y 14, léame el 22, 13 y 14. 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Jehová provee. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ok. Entonces, digamos, dice que desde los tiempos del 13 al 14, desde los tiempos del jardín del Edén hasta la cruz de Cristo, hubo un sacrificio sustitutivo, como el de este carnero. El animal sacrificado simboliza el pago por la culpa y enseñaba el futuro sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar nuestra deuda frente a la justicia divina. En el caso de Isaac, Dios no permitió un sacrificio humano, pero cuando su hijo vino a este mundo, le envió a morir a una cruz. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 32, dice, el que no eximió o escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también en él todas las cosas? Qué hermoso, la verdad, eso, si lo tomamos así. Si no escatimó a su propio hijo, imagínense. La cruz se convirtió en un altar en el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, brevemente, por ejemplo, el capítulo 14 finaliza el incidente y dice así, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Muchos estudiosos creen que en este lugar sería edificado el templo del rey Salomón. ¿Sí? ¿Tienes alguna historia de eso, que ahí fue edificado el templo de Salomón? O sea, el templo de Salomón fue edificado en Moriah. en el monte Moriah. En el monte Moriah. Recuerda que le dice le dice, ve
y preséntame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo en tierra de Moriah, en el monte que yo te diré. O sea, todavía no le dijo cuál monte ¿Cuál era. monte? Le dijo, ve a tierra de Moriah primero. Ahora, cuando Salomón edifica el templo, lo edifica en el monte Moriah. Pero alrededor de Moriah hay más montes. Hay más montes. Entonces está el Monte Calvario, está el Monte de los Olivos, El Gólgota, hay sí. varios Ujú. montes. Ahora se asume, si el Señor le dijo, en uno de los montes que yo te diré, y en ese monte Dios proveyó un sacrificio, ¿cuál monte piensan ustedes que debe haber sido? El Monte Calvario. El Monte Calvario. Allí tiene que haber estado. Claro. No lo dice, pero por lo que se asume que así sea. No, claro. Por ejemplo, que dice que... Ahora, ¿de dónde sacan eso? Que el templo fue construido en el Monte Moriah. ¿De dónde qué? ¿De dónde sacamos eso de que el templo fue construido en el Monte Moriah? Porque la Biblia lo dice. Ah, sí, pero ¿dónde? No sé. Ah, ok. Sí. Ahí sí no me acuerdo. Al rato lo busco. Está en Crónicas. En Crónicas. Sí, sí, sí. Bueno. Yo les hago la pregunta para que... No, está bien. La pregunta que tenía. Y saben que ahora la bronca es el tercer templo. Ah, entonces, ¿dónde Sí. lo vamos a poner? No la expliqué bien. Bueno. Lo que quería saber es que cuando Dios estaba en el cruz, era el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué dice aquí que estaban buscando a lamb y ganaron un ram? Cambió. Sí. Eso lo Ok, puedo- es muy interesante. Bueno, él está diciendo, y es bueno el punto, ¿viste? O bueno, si lo vas a explicar. No, dale, dale. Ok. O sea, bueno, primero vamos a definir algo. ¿Qué es un cordero? Pues a Porque han dado muchas definiciones de cordero, pero ¿qué es un cordero? lamb, a lamb. Ok, sí, en inglés es lamb. Pero, ¿qué, es una vaca? Perdón, ¿es Una una oveja. cabra? Una oveja. ¿Es Oveja. una oveja o una cabra? Oveja. Ah, oveja. Ok, abran su Biblia en el capítulo 12 de Éxodo. Ya ves, quiero que me interpreten este versículo. Lo voy a poner a prueba a ustedes. No, está bien, está bien. Sí, sí. Ya la puedo leer. ¿Ah? A ver. Ven, Mark, aquí Éxodo, sí, Éxodo no 12. puedo ver. Estamos en la Pascua. En el 12, La Pascua, correcto. ¿A qué dice Éxodo de la Pascua? Que léame usted el verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, un momentico. ¿Qué le está pidiendo el Señor? Éxodo. Cordero. Un cordero a todos, ¿no? Este es el cordero pascual, si ustedes saben la historia, Sí. este va a ser sacrificado y su sangre va a ser puesta en los dinteles y cuando pase el ángel de la muerte, no va a tocar a nadie que esté bajo la sangre. Ujú. Eso se enfoca a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese no es el tema de hoy. Ok, ahora siga leyendo. Verso 5, ¿qué dice? El animal será sin defecto, Ok, macho de 1 año. ok, Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ok. ¿Qué significa eso? Hombre o mujer. Que puede ser cabra o puede ser... El cordero puede ser cabra u oveja, correcto. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, Sí, es lo que decir, yo le preguntaba a Carlos es lo siguiente, sí, porque en inglés el cordero es lamb, Ok. L, Sí. y el carnero es ram, el ram. que es Sí. el nombre de la camioneta. Y si se Correcto. van a Arizona, allá en las montañas de Arizona van a ver El Land Ram. los ram, que son peligrosos porque Sí, porque te cornean. dan una cornada y te mandan a emergencia. Sí. Si es que te llega. Así es que Se llega. deja agarrar. Pero entonces es importante la aclaración que usted hace, Ok. porque el chivo también puede ser un cordero. Ok, exacto. Déjenme explicarles por qué. Vamos a un, y esto es importante para ustedes, maestros. ¿Quiénes son los maestros aquí? Aquí hay varios maestros, ¿cierto? Todo el mundo, ajá. Ok, sí, exacto. Bien, los maestros, los que están enseñando en la escuela dominical. Esto es interesante. Miren, ¿por qué? Porque nosotros no podemos interpretar las escrituras con un diccionario de estos de nuestros tiempos.
tenemos que entender para ellos qué significaba un cordero. Ahora, si yo digo un cordero aquí en nuestro diccionario de nosotros, un cordero es una oveja Un cuerno. pequeña, Pequeño. No, mientras que el carnero es una oveja adulta. Ajá. Yo no sé, yo... Aquí dice, Ah. en los logos donde explica la definición, definición. dice, pues, comienza en inglés, ¿verdad? A sheep es a young ram. O un carnero joven, esa y es el otro, el goat, que la cabra, La cabra, goat de la cabra. Y es hombre. es macho. Sí. Macho. Entonces, Macho cabrío. si lo entendemos, César, por ejemplo, por eso dice en el 5, el animal será sin defecto, sin defecto. Macho de un año, dice que tomaréis de las ovejas o De las cabras. de las cabras. Exacto. ¿Ves? O sea, por eso la oveja es el lamb, Pero ¿qué le pidió el Señor? un macho, No, de un año. cordero, recuerda. Macho No, cordero. sí, un macho. Un cordero y después le dice que lo Ya tomarás sea del grupo de las ovejas o ya de sea las del grupo ovejas o de las cabras. ¿Sí me estás entendiendo lo que quiere decir? Sí. ¿no? O sea, Después el cordero un de un año cordero sí. en realidad es, Agárralo. sea de oveja o de cabra, viéndolos bíblicamente, el tiempo de ellos cómo percibían. Para ellos no es que era, no. Un cordero puede haber sido, era un animal joven. Un animal joven, limpio, nosotros conocemos, aunque no estaba dada todavía la ley, limpio, puede ser oveja o puede haber sido cabra, Pues de un cualquiera de año, los dos, de un año pero de completo. un Sí. año. Sí. Eso lo podían ofrecer cualquiera de los dos. ¿no? Pues sí, como- Ahora, pero lo que al fondo de lo que quiere llevarnos el Señor en el sacrificio es que ¿cuál es la característica que tienen estos animales? Que ser sin defecto. Uno es esto, pero también cuando los sacrificas son como Isaac o como nuestro Señor Jesucristo. Que se ve. Pero Con- ¿por qué cambió? no, ¿eh? ¿Por qué cambió de goat? Ya, a ram? así es a lo que vamos, porque acuérdate, la oveja bala, perdón, la cabra, la oveja no, la oveja, hay una gran diferencia, por eso dice, por ejemplo, dice Isaías, y como oveja fue llevado al matadero, y está dando específicamente el nombre de oveja, no cabra, porque la cabra tiene cuernos, la Sí, oveja no pero no tiene habla por los cuernos. cuernos, no. No, pero por eso, la oveja, por eso habla y fue Ahora, específico hay- y dijo, no fue el cordero, fue un carnero que estaba, por eso es específica la Biblia, está hablando en Génesis, y dice, no fue un cordero, fue un carnero que estaba con sus cuernos enredados en la maleza. Que tiene Por- los cuernos enredados hoy mismo. Él mismo. Por esa razón es que no puede ser el carnero un cordero. No puede ser, porque la Biblia no se va a contradecir. No, O sea, la, bueno, no, no, la no. Biblia por eso está haciendo específica La y Biblia dice, es- eso era un carnero, Sí. porque ni Isaac fue el Mesías, fue el Hijo de Dios, pero por la obediencia y la fe de Abraham viene la descendencia por parte de Isaac con Jacob y donde viene nuestro Señor Esa Jesucristo. palabra dice aquí en la definición que era un ruler Sí, o mighty, Bueno, que ese ram, Ok. el que estaba sacrificando, Ujú. que dice que es un ruler, como, con uno grande, adulto. ajá, y mighty. sí, Fuerte. fuerte. So, así, Como decir el gallo, no es un pollito, sino era un gallo. pues así como Dios, Cristo, ¿verdad? Ujú. Es Sí. un rey grande, ¿verdad? Con poder, ¿verdad? Podemos también lo podíamos interpretar de ese modo, porque él quería mostrar que el sacrificio también era así. O como dijo ahorita el hermano, de que Dios no quiso proveer un corderito, sino quería mostrar hasta que sea el tiempo apropiado. Que Claro. una Ya, Verdadero cordero. Sí. Entonces, pues ojalá que realmente, pues no. Pero sí podemos seguir investigando, hermano. O sea, para No, eso pues es que estamos, de eso se trata, Sí, por de eso supuesto. se trata. No lo sabemos todo. La Biblia no se equivoca, definitivamente. Nosotros sí. Eso. Sí. Entonces, cuando no entendemos todavía algo, tenemos que seguir investigando Investigando. hasta que. Sí. Entonces el mensaje realmente de todo esto que dice, de todo esto lo que trae a colación, que dice que tus descendientes, o sea, Abraham,
conquistarán las ciudades de los enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Dios quiere que dice que confiemos en Él y le permitamos cumplir su voluntad en nosotros. Solo podemos hacerlo si practicamos la entrega a Él todos los días. El enemigo de nuestras almas quisiera minimizar la importancia de la obediencia a Dios, especialmente la obediencia inmediata. Sin embargo, Dios ama y recompensa a quien está decidido a seguirlo a cualquier costo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Agar, de hecho le dio promesa y le dijo que su hijo iba a ser una gran nación? No naciones, ¿verdad? Iba a ser una nación próspera. Una nación, una sola nación. A Ismael. O sea que lo bendijo. No lo desamparó. Aún aquel agarró pues todavía un poco, pero una sola nación. Que son los dichosos árabes. ¿Verdad? Gracias. Pues en pocas palabras, pues esto es lo que tenemos. ¿Hubieras venido a terminarlo? No, ¿cómo que? No entiendo. Sí. No, ¿sabes qué? Estas cosas que les hago, hermano, preguntas, son buenas. Son buenísimas. ¿Por qué, hermano? Porque nos ayudan a pensar, a buscar más de las cosas del Señor, ¿sí? Sí, ahí aprendemos. No lo sabemos todo, hermano, no lo podemos entender todo, pero sí tenemos el deber de profundizar bien, o sea, de buscar lo más que podamos, ¿no? Sí. Y Así es. Y como dijo el hermano, de pronto alguien tiene otra cosa y en ese momento Dios lo ilumina y dice, tú sabes que esto era por esto, hermano. Sí. Entonces esa es la parte de... Yo no me había percatado del carnero y el cordero. O sea, yo no le había puesto atención. Yo nomás dijo, pues ya estaba el animal, estaba el cordero y se hizo sacrificio. Esa Pero sí, palabra también para decir, el ruler, la palabra el gobernador. Sí. Gobernador. Ujú. Sí. Y mighty, grande. Fuerte, grande, Poderoso. sí. So, por eso lo usó, Ujú. ¿verdad? Porque nuestro Señor es así, ¿no? Ajá. Sí. Todo Se le poderoso. hace, ¿verdad? Pero bueno, ¿algún comentario? Sí, hay otro que me gustaría. Por ejemplo, leíste la última parte. ¿Qué hizo él después de que vio que Abraham, ¿recuerdan? Abraham, el ángel le habla desde arriba, ¿no? Ujú. Y le dice, detén tu mano. Detén tu mano. Porque Y no, he visto tu corazón, que no me has negado, no me has rehusado a tu hijo. Por cuanto no me has rehusado, ¿qué le dice? Pues, ¿Qué le dice? Tu único hijo. Cuando Sí. no me has rehusado a tu hijo, tu único. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Ya. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció un holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. será Ok. provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas Ya, no, cosas- mira, gracias, Ana. Ok, ¿qué pasó aquí? El ángel ve que Abraham fue, ¿cierto? Bien. Obediente. Obediente. ¿Y qué le dijo? Por cuanto él obedeció. Sí, por cuanto obediente, ¿qué? Te bendecí. No, hay una palabra Ah, tu anterior. único hijo. Sí, ¿qué más?
¿Por qué le dijo el único hijo? A ver, Sí, yo le pregunto a usted. esa duda la tengo yo siempre. Porque fue de la promesa. Fue el hijo de la Desde el promesa. principio, tu único, Sí. el unigénito Hijo de Dios. Recuerden que la Escritura está apuntando ¿a quién? Siempre apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice tu único hijo, para Dios, el único hijo que le dio fue a Abraham, fue Isaac. El otro fue en la carne, eso no tiene Sí, fue la importancia. carne. Ese No que fue la nació promesa. según la No promesa. cuenta. Ahora bien, pero hay un detalle, que esto es para nosotros consolador, hermano. ¿Cuál fue? Dijo, juro por mí mismo. O sea, Dios está jurando por él. Por él. Cuando él jura por él, ¿qué significa? Que Así la será. verdad Lo verdadera, decía. verdad. Y que si él no cumple, ¿qué pasaría? No, no, Pues no yo habría- sé no qué va a habría- pasar porque él no se Deja acaba. de ser Dios porque está jurando por él yo mismo. juro por mí Ujú. que esto es así. Es decir, o sea, que el día que yo no cumpla esto, dejo de ser Dios, dejo de existir. Sí, no, y eso Ok, nunca va a cuando pasar. viene usted a Hebreos, en Hebreos 6, mire cómo dice. Por lo cual dice, Hebreos 6:17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad, es decir, que no va a cambiar, No va a cambiar. de su consejo, interpuso juramento. Pues la palabra dice que la palabra de Dios no se cae. No. Exacto. No. Interpuso un juramento. Y mira lo que dice seguido en el 18. Para que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son estas dos cosas? Fortísimas. ¿Cuáles son estas dos cosas? El juramento Porque del no Hijo de puede Dios. mentir. ¿Cuál? Que no puede mentir. Sí, no, dice, porque hay dos cosas por las cuales tengamos un fortísimo consuelo, dice. Para que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo. La pregunta es, ¿cuáles son estas dos cosas? Uno es Jesucristo. El juramento del mismo que él hizo. El juramento y qué más, falta una. Sí, la otra es, se puede decir, la obediencia y creerle a... No, eso no tiene nada que ver. Recuerda, son cosas inmutables. Nuestra obediencia no es No. inmutable. Es a veces sí y a veces no. Ok, la otra Tiene puede que ver ser con Dios. Que él es Dios. No. No. Él es Fíjate. Dios. Sí. Ujú. Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son? La primera es que Dios le hizo una promesa a Abraham. Eso era suficiente, Ujú. porque Dios es verdadero. Amén. Pero ¿qué pasó? Me respaldó con el juramento. Le interpuso juramento. O sea, vemos dos cosas, hermanos. La palabra de Dios tiene seguridad. O sea, no solamente, él no tenía por qué jurar, pero él juró que la cumpliría. No solo te doy mi palabra, sino que juro por mí mismo que voy a cumplir esa palabra. Entonces, Y no tenía más nadie por quien jurar. no, por eso, Porque habiendo era no alguien no más el mayor que él, Supremo. juró Él por es sí el mismo. Supremo, él es Dios. Entonces, hermano, cuando vemos las promesas del Señor y son ciertas, son verdaderas, mira, qué consuelo, ¿sí? Para que tengamos un fortísimo consuelo. Ujú. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Amén, amén. ¿Ok? No sé, ¿hay más preguntas o no? ¿Qué? ¿No? ¿No? La hora. ¿Ya? ¿Se tienen que ir? Sí. ¿Ya le cortó él? ¿Ya acordaste? ¿No? ¿Todavía? No. ¿Ya puedes cortar? Todavía no. Creo que ya no hay más preguntas, ¿sí hay? No. Pero Ok. en el Génesis, en la Biblia, el Génesis, prácticamente ya desde el capítulo 1 está hablando de Jesucristo. Sí, desde el Sí. principio. Por ahí hay una parte que yo no me acuerdo dónde encontrarlo, que es la primera vez que yo vi el nombre de Jesucristo disfrazado, el mensajero. El mensajero. Cuando llegue el mensajero. Y no sé si fue Isaías o quién, alguien dice, lo Hasta dice que así. venga Shiloh. ¿Mm? Exacto, el enviado. El mensajero, el enviado. Ujú. De ahí viene la palabra ya en el griego que estamos hablando ahora. Apóstol, apostelo, Ujú. enviado. Pero eso ya queda para otra, si no aquí amanecemos. Cristo es el apóstol. Sí. Bueno,
pues le damos gracias a Dios. Dale, ahora hermano, para que seamos despedidos. Pues Padre, gracias te damos una vez más, Padre Celestial, por tus bendiciones, Padre, por el entendimiento que nos has dado en esta noche, Padre Santo. Sobre todo, Señor, poder discernir, Señor, que nos des ese espíritu de discernimiento, de entendimiento, Padre. Que las Escrituras, Padre Santo, los estudios que tú impartas, Señor, que cada vez que leamos la Biblia, Señor, que nos abras los ojos espirituales y que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos atesorarla, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre Santo. Llévanos con bien en este momento, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que compartimos juntos. Te pedimos, Señor, siempre por los hermanos en necesidad, Padre, que tú seas con ellos. Te pedimos, Padre, siempre por las necesidades de la iglesia, que tú ya las conoces, Padre Santo. Así también, Padre Celestial, que tengas misericordia, Padre Santo, de este ministerio, que siga creciendo, Padre, por todos los pastores y misioneros, Padre Santo, que están trabajando en tu obra, Señor, alrededor del mundo. Te rogamos por ellos también, Padre Santo, y por la nación de Israel, Padre, pidiéndote siempre por ella, Padre. Te damos gracias por todo en el santísimo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.